¿no? Cuando ustedes ya dudo las cosas. Sufrimiento, hemos avanzado, embarazo cronológicamente prolongado, hemorragias postparto, y son los 4 exámenes que van a entrar al examen final, o los 4 temas, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a hablar del puerperio. ¿Qué es el puerperio? Es el periodo después del embarazo y del alojamiento, que se tiene que preparar el cuerpo para la normalidad. ¿Para volver a la normalidad, ¿no? Es entonces el periodo de transformación regresivo, tanto anatómicas como funcionales, para volver al estado anterior al embarazo. Con excepción de la glándula mamaria, porque la glándula mamaria, en vez de regresar, produce más, ¿no? O funciona más durante esta etapa del puerperio. Entonces, ustedes ya en el primer semestre o gineco 1 han llevado lo que es el puerperio normal, los cambios anatómicos, endócrinos, metabólicos y todo lo que se produce. Pero para recordar, vamos a ver la clasificación. Hemos dicho que es un puerperio inmediato cuando las primeras 24 horas, ¿no? Un puerperio inmediato. Va a ser un puerperio inmediato desde las 24 horas hasta 10 días. Puerperio alejado desde el día 11 hasta el día 42, y puerperio tardío desde el 42 hasta los 364 o el año del bebé. Entonces, en esta etapa, especialmente en el puerperio inmediato, tenemos más riesgos de que la paciente se complique, como hemos visto, que pueda tener hemorragias, shock. Por eso hemos dicho que no vamos a abandonar a la paciente durante las primeras 2 horas posterior al parto, ¿no? La administración de la lactancia materna también debe ser inmediata, porque eso ayuda a la liberación de oxitocina. ¿Y la oxitocina qué hace en el útero? Contrae. Entonces debemos que iniciar la lactancia. Es importante controlar los signos vitales: el pulso, la presión, la temperatura, el globo de seguridad de Pinard y el sangrado transvaginal. Durante el puerperio, ustedes hemos visto que el útero se va a quedar más o menos de 15-20 centímetros, ¿no ve? Generalmente de 20 centímetros, después de haber crecido hasta 30, 32, que era durante el embarazo. El globo de seguridad de Pinard, las 2 primeras horas, si ustedes controlan, debe ser menor a 20 centímetros. Pero a medida que pasan los días, va a ir disminuyendo entre 1 a 2 centímetros, por lo que el primer día va a estar de 12 a 15 centímetros más o menos por encima de la sínfisis del pulso. El 6º día ya va a estar en la mitad entre el ombligo y la sínfisis, y casi al día 12, es decir, 2 semanas después, el útero debería estar en su posición normal, que es intrapélvica. Este proceso ya no se conoce como globo de seguridad de Pinard, sino como involución uterina, puede ser a 2 centímetros por día. También existen los entuertos. ¿Han escuchado de los entuertos? Son esos dolores que la paciente siente, o son contracciones de menor intensidad que hacen que todavía la paciente sienta dolor. Para estos casos le podemos dar analgésicos, o casi siempre se van los pacientes con algún analgésico. Si ha sido un parto, le damos paracetamol, ¿no? En las cesáreas le damos ketorol o algún otro analgésico más potente. Podemos indicarle a la paciente la reanudación de las relaciones sexuales dependiendo del deseo o el confort, pero algunos médicos les aconsejan 45 días después del parto, ¿no? Los bloqueos son esa secreción o ese sangrado transvaginal que ustedes ven el primer día, ya está varios días después del parto, y corresponde a la mezcla de sangre del lecho placentario, escoriaciones del cuello, la vagina, células, secreciones propias de la cicatrización, exudación de estas, fragmentos de caduca en degeneración. La caduca es como un pegamento que une la placenta o las membranas, la placenta con el útero. Entonces estos fragmentos se van degenerando y van siendo expulsados por vía vaginal junto a células de descamación y sangre y coágulos.
Entonces, el conjunto de esa secreción se conoce como loquios. Los loquios van a ir variando, como les decía, de acuerdo a los días, ¿no? Y pueden estar presentes casi también 2 semanas o 15 días. Al principio van a ser sanguinolentos, es decir, que van a haber sangre roja y coágulos a través del canal vaginal. Se van a volver serosanguinolentos entre el tercer y cuarto día, es decir, que ya van a ser más o menos cafés amarillentos. Y van a ser serosos después del día 7, ya más amarillos, ¿no? Y también va a haber presencia de bacterias en estos loquios, como bacilos de Roederlein, estafilococos, streptococos, proteos y demás, que son bacterias que residen en el canal vaginal. Y hablando ya del puerperio patológico, ¿qué quiere decir? Que algo no está bien del supuesto proceso de regresión fisiológico que deberíamos tener en un puerperio. Entonces, todas las condiciones mórbidas o que generen alguna interferencia en el proceso de regresión fisiológico, que puede aparecer desde el primer día, como en el caso de las hemorragias que ya hemos visto, hasta incluso varias semanas después del parto, son lo que se conoce como puerperio patológico. Dentro de las principales complicaciones o características del puerperio patológico tenemos las hemorragias, que es el tema que hemos terminado hoy. Pero también lo más común pueden ser las infecciones puerperales, las patologías mamarias, enfermedades tromboembólicas, complicaciones urinarias, que se produzcan fístulas por desgarros que hayan habido en el canal del parto, hasta trastornos psiquiátricos que ustedes han debido escuchar, por ejemplo, ¿de qué? De la depresión postparto, ¿no? Entonces, todo eso que se presenta que no es normal va a ser considerado como patológico. La infección puerperal, ya hemos visto las hemorragias en el tema, todo lo que corresponde, ¿no? La infección puerperal se va a dar por una invasión, se puede dar por una invasión directa de los microorganismos que residen en la zona de la vagina. Ustedes han visto o saben que la vagina está cerca del recto, ¿no? Entonces hay bacterias intestinales, hay bacterias vaginales, las infecciones vaginales, y también han debido ver en sus prácticas que varias pacientes embarazadas sufren de infecciones recurrentes vaginales. Entonces eso les predispone a que después de que nace el bebé puedan migrar estas bacterias y también por las va a migrar y hacer que las excoriaciones y las lesiones que se hayan producido durante el parto puedan permitir un ingreso más fácil de estas bacterias, ¿no? Entonces también se va a relacionar más con pacientes que tengan cardiopatías, anemia, alguna otra dermopatía o alguna otra morbilidad asociada con el embarazo. Bien, entonces, voy a sacar esto ya. Durante la infección puerperal, ustedes van a ver las mismas características de una paciente con un proceso infeccioso: fiebre, malestar, sudoración, ¿no? Especialmente vamos a tenerlos durante los primeros días postparto y con presencia también de loquios fétidos. En vez de que salga sangre o serosanguinolenta, podemos ver que ha salido pus a través del canal vaginal o por la herida quirúrgica si es una infección de la cesárea, ¿no? Entonces, pueden haber formas leves, pero también pueden haber formas graves de infección. Estas infecciones puerperales van a estar asociadas, como les decía, a gérmenes tanto de la piel, de la zona vaginal, de la zona del ano, ¿no? Todas de las enterobacterias, y pueden haber infecciones o encontrarse en estas infecciones estreptococos, estafilococos, colibacilos, micoplasmas, clamidias, que son de la vagina, ¿no? También bacteroides, peptoestreptococos, diferentes bacterias que lo que van a hacer es complicar el puerperio. La paciente va a tener las molestias que habíamos dicho, ¿no? Pero también existen factores predisponentes, es decir, que ya la paciente tendría que haber tenido una infección previa, urinaria, vaginal,
La rotura prematura de membranas hemos visto que predispone a una corioamionitis o una infección mientras más tiempo esté rota la membrana. Si el trabajo de parto es prolongado y le estamos haciendo tacto cada rato, podemos más fácilmente transportar las bacterias hacia el interior del útero, ¿no? Si hay hemorragias profusas, la paciente está deshidratada, si el parto ha sido distóxico, ha habido más desgarros, laceraciones, o que la paciente no tenga hábitos de higiene adecuados. Ustedes van a tener pacientes de todas las clases sociales o de niveles culturales, ¿no? Entonces hay pacientes que no se bañan, no se hacen aseos perineales, ni antes ni después del parto. Si hay heridas o escoriaciones, y como les decía, los partos a repetición también van a ser factores predisponentes. Los medios por los cuales la infección va a llegar a los órganos pélvicos va a ser una autoinfección endógena. Eso a partir de la vagina, ¿no? Las bacterias de la vagina van a empezar a migrar por las lesiones o por simple difusión, o que ustedes le hagan tacto y le introduzcan las bacterias. También puede haber una autoinfección exógena, es decir, de las estructuras vecinas como la vulva, el muslo, el recto, o autoinfección hematógena, desde una infección urinaria, desde una infección, no sé, dental o otro tipo de infecciones que tenga la paciente. Pueden migrar las bacterias para llegar hasta la pelvis. O también una autoinfección por vecindad. Ustedes saben que las vías de diseminación de una infección pueden ser por contigüidad, por vía linfática y por vía hemática. Entonces, en el puerperio también pueden ser estas tres las vías para producirse una infección, ¿no? Se va a clasificar la infección puerperal de acuerdo al sitio donde se inicia la infección. Es decir, que si tenemos una infección en la herida, vamos a clasificarla, ¿no?, como infección de la pared. Si hay de la episiorrafia, llamaremos de la episiorrafia, de la histerorrafia dentro del útero, o según el grado de extensión, es decir, hasta dónde va a llegar este proceso infeccioso, va a tener diferentes denominaciones. Si la infección es en el sitio donde se inició la infección, en la pared abdominal, podemos tener infecciones superficiales, supraaponeuróticas o subaponeuróticas, es decir, solo que están por encima de la aponeurosis o que ya están dentro de la cavidad abdominal. En la histerorrafia también pueden haber infecciones a nivel de la sutura del útero, o también, de acuerdo al grado de extensión que alcanza esta infección, ustedes más o menos saben que se relaciona con la estructura. Si es en la vagina, va a ser una vaginitis, ¿no ve? Si es en el endometrio, una endometritis, y puede ir migrando hasta convertirse incluso en una parametritis, en una peritonitis generalizada. Si llega a las trompas va a ser una salpingitis, si llega al ovario una oforitis, y así de acuerdo al sitio que infecta. Saben que el término itis es infección, ¿no? Si es la trompa y el ovario, va a ser una anexitis. Si va a estar a nivel de los ligamentos que sostienen al útero o los parametrios, va a ser una parametritis. Entonces, vean que la infección puerperal localizada puede ser una vulvitis, vaginitis, cervicitis, endometritis, de acuerdo al órgano o a la estructura que vayan a afectar. Y si la infección puerperal se propaga, es decir, que se generaliza, puede terminar incluso en una sepsis. Por contigüidad de la mucosa, hemos dicho que puede ir migrando desde la vagina, ir ingresando al endometrio, a las trompas, a los ovarios, y se va a llamar salpingovaritis, periperitonitis o peritonitis. Por vía linfática puede haber una metritis, que es del tejido endometrial o parametritis, y también generalizarse y convertirse en una peritonitis. Y por vía hemática ya la infección se va a convertir en una sepsis o en una embolia por una tromboflebitis, es decir, a través de los vasos sanguíneos va a haber una diseminación de la infección. Entonces, ustedes han visto muchas vulvitis, ¿no? ¿O no? Durante sus rotaciones, ¿no han visto? No han visto, no me han visto. Las vulvitis van a ser las infecciones a nivel de la vulva, de los labios mayores, menores,
Y generalmente vamos a tenerlos ya antes del parto o en los primeros días del puerperio. También puede deberse a desgarros de la vulva, el periné, de los planos superficiales. Va a haber aumento de la temperatura, dolor en la zona local y puede evolucionar hacia una parametritis, a una endometritis. Y el tratamiento, ¿cuál va a ser? Local, ¿no? Generalmente usamos cremas, óvulos para tratar de eliminar la infección de esa zona. Puede haber también una vaginitis o una cervicitis, infección del cervix, de la vagina, o ya la migración hacia otras estructuras, hacia los parametrios, el endometrio, desde los desgarros a nivel del cuello útero. La endometritis puerperal va a ser la migración hacia el tejido endometrial. Eso especialmente en la zona de inserción de la placenta o que comprometa toda la cavidad uterina, ¿no? Puede haber variedad como la séptica, púdrida, parenquimatosa, gangrenosa o un loquiometro. La séptica, en realidad, quizás la endometritis es la infección más común o más frecuente porque estamos trabajando dentro de la cavidad, ya sea durante la cesárea o durante el parto, porque a veces metemos la mano o por las membranas rotas ha ingresado las bacterias hacia el endometrio. Puede ser séptica cuando hay poca reacción, fuerte invasión de las bacterias, especialmente de las bacterias de la zona vaginal, y habiendo estafilococos y a veces loquios poco feos, ¿no? Ya se va a convertir en una endometritis púdrida cuando el tejido ya empiece a desnaturalizarse, o va a haber liberación de tejido necrótico, va a haber loquios espesos, fétidos, y si nosotros hacemos un cultivo vamos a encontrar polibacilos, anaerobios, ¿no? También puede haber un síndrome icterozoémico de Mondor que se debe a una sepsis secundaria a una infección por Clostridium perfringens. También puede haber una variedad parenquimatosa cuando ya la infección va migrando hacia las capas musculares del útero, o gangrenosa cuando ya hayan zonas esfoseladas de músculo, peritonitis generalizada, muchas veces se perfora el útero y la infección ya llega a la cavidad abdominal. En ese caso los loquios van a ser negros, consistentes, ¿no? Más como tejido necrotizado. Y el loquiometra consiste o es la acumulación de los loquios cuando hacemos una cesárea y no dilatamos el cuello, o cuando ha habido un parto y se ha cerrado tanto el cuello, los loquios que hemos dicho que es lo que normalmente va a salir por la vagina después del parto, se quedan acumulados y pueden generar un aumento de volumen, que el útero no involuciona y que posteriormente esos loquios puedan infectarse y se conviertan en una pus, ¿no? En una infección generalizada. Entonces la endometritis puerperal generalmente se puede presentar entre los 3 a 5 días posterior al parto. La paciente va a tener escalofríos, fiebre, va a llegar incluso a temperaturas de 40 grados, va a tener taquicardia, el útero va a estar subinvolucionado, es decir, blando, no va a disminuir de tamaño lo que normalmente se espera. Los loquios van a ser abundantes, achocolatados, purulentos, fétidos, y el tratamiento se va a basar obviamente en manejo antibiótico, ¿no? Podemos tener a la paciente internada con reposo en cama, utilizamos oxitóxicos, oxitocina, metergin, de acuerdo a para mejorar la contractibilidad y que el útero vuelva a la normalidad, ¿no? Antibióticos podemos utilizar un solo antibiótico, biconjugados, triconjugados, dependiendo de la gravedad, o lo ideal sería tener un cultivo que nos muestre cuál es el germen que está produciendo esa infección y de acuerdo a eso elegir según su sensibilidad el tratamiento. Pero podemos utilizar penicilinas, metronidazol, cloranfenicol, cefalosporinas. En caso de que decidamos dar metronidazol porque hay una bacteria intestinal, tenemos que interrumpir la lactancia durante su uso, ¿no? Si hay una salpingitis, una salpingovaritis, es decir, una inflamación y una infección de las trompas y los ovarios, el ascenso de la temperatura va a ser más brusco, va a haber taquicardia, dolor a la movilización o dolor pélvico, y podemos sentir
los anexos reblandecidos o con mayor sensibilidad, ¿no? Pueden progresar hacia la curación o a convertirse también estos en una peritonitis o en un absceso tubovárico, ¿no? Es decir, un absceso proveniente de la inflamación o la infección de las trompas. Si esta infección migra o ya se generaliza en la cavidad pélvica, se conoce como periperitonitis puerperal, que obviamente es complicación grave y la paciente va a estar descompensada en su estado general, ¿no? Va a tener fiebre, taquicardia, vómitos, palidez, hipotensión, los signos ya de una sepsis o un shock séptico, ¿no? Dolor intenso en el hipogastrio, el útero va a estar reblandecido, va a estar doloroso a la movilización. Si nosotros hacemos tacto bimanual y movemos el útero, la paciente va a gritar de dolor. También puede evolucionar hacia la regresión y a la curación, pero también puede haber supuración y necesitar incluso hasta histerectomía para poder solucionar el problema, ¿no? Una metritis puerperal va a ser una invasión hacia los parametrios. Esto puede deberse a la migración de estreptococo por vía linfática o que haya habido una endometritis con migración hacia los laterales del útero, ¿no? También va a haber fiebre, va a haber taquicardia. Si hay una metritis parenquimatosa, van a haber loquios purulentos. Si va a haber una metritis gangrenosa, hemos dicho que va a ser más negruzco, fétido y como con tejidos, ¿no? Como si se estuviera deshaciendo el tejido. Una metritis disecante, va a haber ya trozos esfacelados y, como les decía, también puede perforar alguna estructura. Y en la gangrenosa va a haber ya más una secreción hemorrágica. Entonces, en el caso de una parametritis, que va a ser la inflamación de los ligamentos, como ustedes saben, el útero está fijado por varios ligamentos, ¿no? Infundibulopélvicos, ováricos, los de Mackenroth o los parametrios, los ligamentos sacros. Estos ligamentos pueden fácilmente también inflamarse, infectarse, generar fiebre, taquicardia, dolor y que el útero esté reblandecido, que no haya una buena contracción. Si la infección se generaliza y pasa hacia los vasos sanguíneos o es una infección hematógena, ya vamos a tener una tromboflebitis séptica y una tromboflebitis embólica, ¿no? Es decir, que la pus pase a través de los vasos sanguíneos o algún trombito pase a través de los vasos sanguíneos. Esto nos va a dar alteraciones ya a nivel de la vascularización de las extremidades, porque hemos visto que los vasos que irrigan el útero son aquellos que también van a irrigar a los miembros inferiores, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso le poníamos el decúbito lateral izquierdo a la paciente para permitir un mejor flujo y que no haya edema en las piernas, o el edema en las piernas se debe a la compresión de estos grandes vasos. Entonces, el paso de esto a través de la infección a través de las venas pélvicas o las venas de los miembros inferiores va a dar una flegmasia alba dolens o una tromboflebitis. Cuando la tromboflebitis es séptica, va a haber una migración rápida a través de toda la circulación por estafilococo y estreptococo especialmente. Esto genera que haya alzas térmicas de hasta 40 grados, pulsos acelerados, dolor en hipogastrio y la complicación puede ser una embolia o una tromboflebitis embólica subdural. El tratamiento para este tipo de tromboflebitis van a ser las heparinas de bajo peso molecular, podemos utilizar vitamina K, movilización de los miembros inferiores, analgésicos y antibióticos de acuerdo al tipo. Y cuando ya hay una septicemia puerperal o una invasión generalizada de las bacterias, especialmente por el estreptococo, va a haber escalofríos, fiebre, taquicardia, la facies ya va a estar descompensada, ¿no? La lengua seca, deshidratada, extremidades cianóticas, dolor en el hipogastrio, la paciente va a tener malestar general. Y en estos casos muchas veces vamos a necesitar que la paciente pase a terapia intensiva, donde va a tener que recibir un manejo multidisciplinario porque también puede haber falla renal, falla multiorgánica, ¿no? Cardíaca y de todas las estructuras o los órganos porque se ha producido una sepsis. El antibiótico que vamos a utilizar va a depender del antibiograma y el cultivo, pero podríamos iniciar utilizando biotriconjugados como clindamicina,
gentamicina, más penicilinas o cefalosporinas, más una aminoglucósido, ¿no? Y también, casi siempre, en la sepsis utilizamos el metronidazol por la cercanía de la región periana. Bien, entonces chicos, vamos a quedar aquí porque ya es y veintitantos y yo tengo